Tal vez si yo le preguntara a usted o le preguntara a alguna persona qué es el Evangelio, ¿cómo lo resumiría? Tal vez diría que se trata de las buenas noticias de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados y a prometernos salvación por medio de nuestra fe en Él. Esto es verdad, sí tiene que ver un poco y forma parte del Evangelio. Es una buena manera de resumir las buenas noticias. Pero a menudo, querido amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, eso es básicamente lo único que decimos sobre el Evangelio. Y a veces lo repetimos hasta de memoria, no lo sabemos, de memoria, y pasamos por alto la resurrección, ¿no? Normalmente nos olvidamos de mencionar que la resurrección es una parte vital, una parte importantísima cuando hablamos de nuestra fe. Y por eso es que nosotros tenemos que entender claramente que la resurrección forma parte del Evangelio. Nos olvidamos de esa parte vital del Evangelio, ¿no? Y el que los cristianos dejemos de prestar importancia a la resurrección de Cristo no es algo nuevo, no es algo que pasa en estos días. Quiero enseñarles y compartirles un pasaje, un texto bíblico que nos muestra que también en los tiempos de la iglesia primitiva, la gente ya estaba olvidándose de la importancia de la resurrección. Primera de Corintios 15 es uno de los primeros pasajes de la Biblia en ser escrito sobre la resurrección. Y es un tratado pues que nos habla de una manera muy extensa. Tiene 58 versículos. El apóstol Pablo se toma un buen tiempo para enseñarnos sobre la importancia de la resurrección en nuestra fe. Y se nos muestra que la iglesia de Corintio había olvidado, ¿no?, la importancia de esta verdad. Algunas personas incluso en ese tiempo ya la estaban negando, estaban ya racionalizando con la resurrección y lo estaban negando, ¿no? ¿Puedes imaginarte eso? Yo la verdad es que no me podría imaginar algo así, ¿no? Cristianos que no creen que Cristo resucitó. Pues déjame decirte que en la iglesia de Corintio estaba pasando esto. Y desafortunadamente nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, en el 2021, estamos a veces olvidando la importancia, como los corintios, nosotros también estamos olvidando la importancia de la resurrección, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia en qué consiste el Evangelio y presenta un resumen que quiero compartirte. Si tú tienes tu Biblia, ábrela por favor, me imagino que estás con tu Biblia y con tu teléfono viendo la transmisión, y también puedes abrir tu Biblia, una Biblia física, porque si abres tu Biblia en el teléfono vas a tener que cerrar la transmisión. Entonces coge una Biblia física y abre 1 Corintios 15, los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y miren lo que dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto está, vuelvo a repetirlo, en 1 Corintios 15, del 1 al 5. La resurrección de Cristo al tercer día, según la palabra de Dios, es parte esencial del Evangelio que somos llamados a creer para salvación, y nosotros debemos proclamar también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, es obvio que la resurrección de Jesús puede generar algunas preguntas, puede generar algunas dudas, puede generar algunas controversias. De hecho, a lo largo de estos 20 siglos ha habido dudas, preguntas, controversias con respecto a la resurrección, ¿no? Pero lo bueno es que en los siguientes versículos, vamos a seguir en 1 Corintios 15, ¿no? Pablo responde al menos 3 de estas interrogantes cruciales, de estas dudas que muchas veces la gente tiene. Por lo menos 3 cosas vamos a responder hoy con respecto a la resurrección. Y a mi modo de ver, son las cosas más básicas que usted y yo debemos saber con respecto a la resurrección. Número uno,
La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿en verdad ocurrió la resurrección? Esta es una pregunta de veracidad. Es la primera pregunta que nos hacemos. En verdad ocurrió la resurrección? Pablo recuerda a la iglesia en Corintios que Jesús, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 5 al 9. Dice, se apareció a Cefas. Cefas es Pedro, es el nombre en arameo, Pedro, ¿no? Y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, o sea, han muerto en Cristo. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último de todos, dice Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pues yo soy el más insignificante, dice Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, ¿no? Este texto nos recuerda, hermanos, la resurrección de Cristo al tercer día, ¿no? Según la palabra de Dios, es parte esencial del evangelio que somos llamados a creer para salvación y debemos proclamar. Pero hay varios argumentos a favor de la resurrección de Jesús. Pero la calidad, hermano, de los testigos que menciona Pablo aquí es uno que vale la pena analizar. Esta es la parte más importante para saber si realmente se efectuó, si ocurrió, si realmente si realmente pasó la resurrección. Primero Pablo menciona a Pedro. ¿Usted sabe quién fue Pedro? Pedro fue uno de los discípulos del Señor, un hombre que siguió al Señor, que para el tiempo en que se escribió esta carta había sufrido ya bastante por su fe. Y que más adelante no solamente que sufrió, sino que fue martirizado. Imagínense, ¿qué persona estaría queriendo testificar y decir yo vi a un Cristo resucitado cuando sabe que lo están persiguiendo, que le quieren matar y que por último en el momento de su muerte es martirizado porque está creyendo en esa fe? Pedro fue ese hombre. Y no solamente Pedro, luego Pablo menciona a otros apóstoles que también fueron martirizados, excepto el apóstol Juan, que fue encarcelado en Pafos, donde escribió el Apocalipsis. Usted sabe que el Señor se le reveló a él, ¿no? Y entonces también Pablo menciona que 500 personas vieron a Jesús resucitado. 500 personas, imagínense, muchas de las cuales aún en ese momento vivían. Cuando Pablo está escribiendo 1 Corintios, todavía de esas 500 personas, muchos aún vivían, ¿no? Y esto es como si Pablo le dijera a los corintios, ¿no me creen que la resurrección realmente es real? Entonces vayan a Jerusalén, les está diciendo Pablo, y pregúntenle a los testigos que siguen vivos y han soportado persecución de los judíos por esto. Sería fácil dejarme en ridículo y decir, no, ese Pablo está loco, eso no pasó. Pero él le dice, vayan. Muchos todavía viven de esos 500 que vieron al Señor resucitado. Además de esto, Pablo añade su propio testimonio a la lista. Él dice, él fue un testigo de la resurrección de Cristo. Usted sabe, cuando él iba camino a Damasco, iba a perseguir a los cristianos, tenía cartas cartas del Sanedrín para ir a arrastrar cristianos y meterlos a la cárcel, a otros matarlos. Se le aparece el Cristo resucitado a Pablo. Imagínense. Él fue transformado de perseguidor de la iglesia a apóstol por la gracia de Dios, llegando incluso a trabajar más que los 12 apóstoles. Esto lo dice en los versículos 9 y 10 de 1 Corintios 15. Y no solamente eso, querido hermano que me estás escuchando. Pablo llegó a soportar toda clase de aflicciones y persecuciones por causa del evangelio. Él mismo reconoce que sería absurdo soportar todas estas luchas si Jesús no resucitó entre los muertos. De hecho, queridos amigos, Pablo murió por causa del evangelio. Su meta fue ir a Roma y predicarle al César. Lo cumplió. Llegó a Roma. Estuvo encarcelado 2 años y después tuvo que ir y ser martirizado. Queridos hermanos, estos testigos de la resurrección
mencionados en 1 Corintios 15 llegaron a cambiar el mundo. Llegaron a ser las personas que fueron por todo el mundo conocidos predicando y fueron capaces de sobrellevarlo todo, de pasar todo tipo de persecución, de dolor, martirios, ¿no? Todo por ese Cristo que ellos decían haberlo visto resucitado. Entonces yo les pregunto a ustedes que me están viendo del otro lado de la pantalla, ¿no es sensato y lógico creer el testimonio de estos hombres? ¿No es sensato y lógico decir, sí, la resurrección se efectuó, fue real y es la base de mi fe? Es donde yo estoy parado firme, creo un Cristo resucitado. La segunda duda que tenían los corintios y que muchas veces tienen los cristianos con respecto a la resurrección es, ¿cuán importante es? ¿Cuán relevante? Esta es una pregunta de relevancia. ¿Cuán relevante es la resurrección? Pablo enseña además lo que debería ser obvio para toda persona, sea cristiana o no. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo es una pérdida de tiempo. Se lo vuelvo a repetir. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. Miren lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Tampoco la fe de ustedes, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, o sea, los que murieron en Cristo, ¿no? Para esta vida solamente somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Hermano querido, sin la resurrección de Cristo, no tenemos por qué creer en la salvación que Él nos ofrece. La predicación del Evangelio no tiene sentido. Sería un engaño, porque todavía estamos bajo condenación, estaríamos bajo condenación de nuestros pecados y no tendríamos ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, usted y yo seríamos dignos de lástima. Y así lo dice, la palabra es conmiseración en la Reina Valera. Seríamos dignos de lástima, ¿no? Pero la resurrección es real. Póngame un amén si usted lo cree. Póngame un amén en la caja de comentarios. La resurrección es real, querido hermano, querido amigo que me escuchas. Y esto lo cambia todo, esto cambia el juego de todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primero en levantarse de los muertos y algún día nosotros también nos levantaremos de los muertos. Si algún día vamos a dormir, a morir, cuando Cristo regrese por segunda vez, nosotros vamos a ser levantados entre los muertos. Número 2, Él venció a la muerte y esto nos hace campeones y herederos del cielo. Si Cristo resucitó, usted es un campeón. Usted tiene una herencia. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ya venció. Usted ya es un campeón. Y número 3, la tercera duda que tenían los corintios y la tercera pregunta que tal vez nosotros nos podemos hacer es cómo debemos vivir a la luz de la resurrección. Esto ya es una pregunta práctica, es la practicidad de la resurrección para nuestra vida como cristianos, ¿no? Mire, Pablo no solamente quiere convencernos de la resurrección, sino también de cómo debe impactar nuestras vidas. Cómo debe impactar tu vida, de qué manera debes vivir conforme a la luz de esa resurrección de Cristo. Hermanos, si no existe resurrección, entonces no tiene sentido perseguir la santidad. No tiene sentido buscar y vivir para el Señor. Si no existe la resurrección,
¿Para qué vivimos y nos esforzamos por ser hijos de Dios y vivir una vida separada de toda la contaminación de esta generación? No tendría sentido. No tendría sentido. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 32 a 34. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Para qué razón vamos a hacer tanto esfuerzo? Si vivimos solamente para esta vida, dice Pablo. Si ese es el argumento que ustedes dicen, Cristo no resucita, no resucitó y no hay resurrección. Entonces, living la vida loca, dice Ricky Martin. Vivamos la vida loca. Hagamos lo que sea. Mañana moriremos y ya no hay más que hacer en esta vida. No hay una vida después de la muerte. Hermano, no se deje engañar, dice la palabra de Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué interesante lo que está diciendo Pablo. Pablo no solamente está diciendo aquí, sí, Cristo resucitó. Pero si tú no le crees a esa resurrección de los muertos, entonces disfruta. Y de hecho era la filosofía del griego, y era la filosofía que el griego, la filosofía hedonista, que el griego había contagiado al imperio romano. Y todos vivían de esa manera. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Ahora es el tiempo de disfrutar, de ser feliz, de hacer todo lo que queramos y no vivir para el Señor. Y Pablo dice, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Hermano querido, si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza alguna para nuestra vida más allá de la muerte. ¿Por qué esforzarnos? ¿Para qué hacer el bien a los demás? En última instancia, no valdría la pena vivir para el Señor, ni buscar la justicia en este mundo destinado solo a la muerte. Sin embargo, en un mundo dañado, en un mundo con pandemias, en un mundo de corrupción, en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de dolor, Dios ha triunfado. Jesucristo ha triunfado. Parecería que este mundo se viene abajo y que nadie está al control de esto, pero déjame decirte que Dios tiene el mundo en sus manos. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestra vida, de nuestra familia, de esta ciudad, de tu ciudad. Él tiene el control de todo, ¿no? Y cuando nosotros entendemos esto, esto debe animarnos a ser constantes, trabajando para la obra del Señor, buscando el bien de nuestros hermanos y de todos los creyentes y de los no creyentes, sabiendo que esto no será una pérdida de tiempo. La vida que usted vive como cristiano, lo que usted está haciendo para vivir en santidad, lo que usted está haciendo para vivir en integridad, su vida devocional diaria, su búsqueda de Dios, el ser honesto, el no ir en la corriente de este mundo, no es en vano. No es en vano, porque usted se está preparando para un reino celestial que lo está esperando para cuando usted se levante de los muertos y usted viva para siempre con el Señor. Sí. Así que no crea que esto es en vano. Hermano querido, la muerte no podrá arruinar todo lo bueno por lo que luchamos, porque Jesús la venció. Él ya ha vencido. Él ha vencido por usted y por mí. Él es el Hijo de Dios. Y Él es su Salvador. Y Él es nuestro campeón. Póngame un aleluya ahí en su caja de comentarios. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Yo quiero concluir esta mañana con este corto mensaje con 3 cosas importantes que son esenciales y prácticas para nuestra vida. Número 1, Cristo sí resucitó. Por eso nosotros podemos tener certeza de que también vamos a resucitar después de la muerte. Vamos a recibir cuerpos glorificados, libres de dolor, libres de enfermedades. Tendremos cuerpos eternos como el de Jesucristo. Esa es una promesa eterna
que usted debe creerla en su corazón. Si Cristo resucitó y Él resucitó con un cuerpo resucitado, a usted también se le ha diseñado y está esperando por usted un cuerpo totalmente glorificado. Número 2, viviremos para siempre con Él. Hermanos, Él ha ido a preparar un lugar. Él le dijo a sus discípulos, yo me voy a preparar morada. Imagínense, esto fue hace 2000 años atrás. Él fue a preparar una mansión. Él no fue a preparar una choza. Él fue a preparar un palacio, una mansión. Hay una ciudad celestial esperando por sus hijos. Él nos dice, si yo reino, tú vas a reinar conmigo. Usted va a reinar conmigo. Y usted va a vivir eternamente conmigo. Y usted va a llegar a un lugar donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, porque todas las cosas anteriores pasaron. Van a pasar, dice Apocalipsis. Y número 3, nuestro mensaje del Evangelio debe incluir la resurrección. Grábese esto en su mente, en su corazón. Deje de obviar, de omitir esta parte importante del Evangelio. Cuando usted le hable a otra persona sobre Cristo, cuando usted comparta con alguien, ya sea que está en su casa, ya sea que está a través de una red social, ya sea que está a través del Zoom, o tal vez alguien que vive con usted, sus hijos, su familia, sus empleados, sus compañeros de trabajo, sus colaboradores, incluya en su compartir el Evangelio la resurrección de Jesucristo. Esta es una parte esencial del Evangelio. Así que no se olvide, mi querido hermano, mi querido amigo. Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos. Él es el campeón, Él es nuestro campeón. Él es el campeón de nuestra vida. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por Él somos más que vencedores. Porque Él venció. Amén.